Perfecto. Bueno, tengo el agrado y el placer también de presentar a Jaime Arrieta. Él es el cofundador de Book y nuestro CEO y tremendo líder. Así que también les pido por favor acercarse, no se pierdan la oportunidad y por favor recibámoslo con un gran aplauso. ¡Un fuerte aplauso! ¿Cómo estás, Jaime? Bien, Ha estado muy bueno, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy entretenido. está bueno. Te escuchamos atentamente. Lo dejamos con Buenísimo. Jaime. Ya. Quiero partir con una pregunta quizás un poco polémica, ¿ya? Si tuvieran que elegir entre productividad o cercanía con Sí. su gente, No, casi no. ¿qué priorizan? ¿Quién prioriza la productividad? Acá. Poco, mira. ¿Y la cercanía? Ah, mira, interesante. Veo más cercanía que productividad. Hice la pregunta en Colombia y era al revés. Interesante. Estos son los inicios de Book. Contarle un poquito de Book. Como pueden ver, esta fue la primera foto que le sacamos al equipo de Book que pude encontrar. Está la Tere ahí con la Maida sentadas en un sofá. Efectivamente, no teníamos computador, o sea, no teníamos escritorios de trabajo, pero éramos felices, éramos cercanos, lo pasamos bien, celebrábamos los cumpleaños juntos, nos conocíamos las familias y empezó a crecer Book. Empezó a crecer. Hoy en día, según LinkedIn, somos 2.000 personas y tiene desafíos, ¿cierto? Tiene desafío la cercanía con el crecimiento. Y de hecho, no empezamos a ser más productivos. Hoy en día estamos cerrando alrededor de 1.000 clientes cada 3 meses, estamos creciendo 50%. Hemos sido una empresa muy productiva, pero a la vez no hemos perdido la cercanía, ¿ya? Hemos sido capaces de mantener lo que nos diferenciaba del principio, esa cercanía con el equipo. Entonces, este es el desafío, cómo priorizamos las dos cosas, cómo logramos ser una empresa productiva y cercana a la vez, ¿ya? En Book a nosotros nos encanta nuestro trabajo, somos eficientes, nos gusta lo que hacemos, pero también lo pasamos bien, se puede compatibilizar ambas cosas, ¿ya? Pero eso no es fácil. No es fácil porque obviamente cuando las empresas empiezan a escalar, se empiezan a generar más capas organizacionales, entonces se empiezan a diluir las priorizaciones, empieza a haber más burocracia, eso obviamente empieza a mermar con la cercanía, empieza a haber diversidad cultural, cada equipo tiene diversidades distintas, entre los países también, nosotros estamos en Perú, Colombia, México, y cada cultura es distinta, tiene una complejidad. La base colaboradora aumenta, cada persona es distinta, tiene distintas necesidades. Entonces se va haciendo todo más complejo, hay una presión por la productividad, lógicamente, y existe también lo que se llama la dilución cultural. Cuando son 10 personas, es súper claro los valores, estás todos en la misma sala, en la misma cultura, y ahora que son 2.000 personas de impacto que tienen esas primeras personas, los fundadores de una organización, los líderes, se empieza a diluir, ¿ya? Entonces, ¿cómo somos capaces de escalar, ser productivos y cercanos a la vez? Ese es el gran desafío. ¿Cómo lo hemos logrado nosotros con People Analytics, ¿ya? Y acá quiero hablar de 4 dimensiones que son súper importantes. Está obviamente el flujo del colaborador dentro de la empresa. Está cómo se gestiona el equipo. Hay un tema de liderazgo que también es muy importante. Y por último, la cultura y la confianza dentro de la organización, ¿ya? Partamos por el flujo. Algo que me llamó mucho la atención, y siempre me ha llamado la atención, es que uno ve la empresa y tiene súper claro el flujo cliente. Obviamente para escalar hay que escalar el negocio, hay que escalar en los productos, pero también la organización. Y cuando hablamos de negocio, estamos llenos de métricas. El win rate, los costos de adquisición por canal, cuánto gastamos en marketing, se mide todo, ¿ya? Y el flujo de personas es prácticamente el mismo flujo que los clientes. O sea, como tengo marketing, tengo que hacer marca empleadora, como tengo ventas, tengo que hacer la selección, que estamos vendiendo la empresa, y obviamente el candidato también se vende. Como tenemos la implementación de los clientes, tenemos el onboarding de personas también, y así si se van fijando, el flujo de personas bien parecido al de clientes, y hasta me atrevería a decir que es más complejo, porque entre las personas se generan relaciones, ¿ya? Yo no tengo a todos los clientes metidos en una sala interactuando, pero sí tengo a mi equipo de personas interactuando con líderes, con equipos, entonces es aún más complejo en las organizaciones el flujo de personas.
Y son por lejos el activo más importante. A mí me encanta dar este ejemplo concreto en Book. En Book el 90% de los gastos es la nómina. Tú sacas a las personas en Book y es un par de escritorios y un par de computadores. Eso es. Las personas y en todas las organizaciones. No conozco empresa aún, con la IA quizás vaya a cambiar, pero no conozco empresa aún que no tenga personas detrás. Conocen las relaciones con los clientes, cómo funciona el producto, definen la estrategia de la organización. O sea, los equipos, las empresas parten por las personas. ¿Ya? Entonces, vamos por flujo, vamos por capa, para ir entrando ya en materia de People Analytics. Voy a hablar de atracción como tanto marca empleadora como selección. Y quiero partir con la selección chilena. No fue un poquito más ahora en el Mundial Sub-20, pero la selección chilena, la gracia que tiene es que no fueron 11 jugadores que estuvimos desarrollando en una cancha de fútbol, sino que seleccionamos, ya seleccionamos a los mejores. Y las empresas, de cierto modo, son equipos de alto rendimiento. ¿Ya? Tú quieres seleccionar a los mejores, quieres tener al mejor equipo. ¿Ya? Y pasa la atracción de talento dentro de la organización parte en la selección. Para mí es el 80-20. Si hay algo con lo que tiene que quedarse el día de hoy es cómo seleccionamos a los mejores para los distintos cargos que tengo en la empresa. ¿Ya? Entonces hay una densidad de talento que tiene su organización y cómo yo modifico esa densidad de talento, uno con el talento que va entrando a esta piscina, ojalá sea agua limpia. Dos, el talento que yo desarrollo, motivo dentro de mi organización. Y tres, obviamente, los talentos que van saliendo de la organización. Y con esos dos flujos, más el stock de agua que tengo en la piscina, yo voy subiendo, mejorando mi vara de talento. Ya entrando en materia, aquí puse un par de métricas de atracción. No quiero entrar en detalle, seleccioné dos que para nosotros, por ejemplo, son muy importantes. El volumen de candidatos. Lo puse en inglés porque harto de esto en español hay muy poco. Entonces, si quieren buscar ciertos términos, en inglés van a encontrar más materia al respecto. Volumen de candidatos es clave. Si queremos un proceso competitivo, tenemos que tener cientos de candidatos de los procesos. ¿Ya? En Book tenemos alrededor de 300 postulantes por cargo y logramos en verdad hacer un proceso bien competitivo y poder seleccionar a los mejores. Y en la parte de selección, hay dos conceptos que son importantes. El time to hire, que es cuánto tiempo yo me demoro en cerrar ese proceso. Tenemos que lograr que esa persona que queremos contratar sea lo más productivo, lo más rápido posible. Y también la calidad de contratación, que se puede medir de dos maneras. Uno, cuánto es la retención de esas personas que recién entraron a una organización los primeros 6 meses. O sea, si alguien se va al tercer mes, al cuarto mes, fue o un mal proceso de selección o un mal proceso de onboarding. Y dos también, cuál es el impacto en sus primeras evaluaciones de desempeño, si está logrando las metas que se está esperando un candidato nuevo. ¿Ya? Entonces son dos métricas que en verdad invito ahí a todos que empiecen a medir dentro de sus organizaciones. Onboarding. Un onboarding exitoso tiene dos claves. Uno, lógicamente, acortar la curva de productividad. Queremos que la persona sea productiva lo antes posible. Y dos, alargar su permanencia. Ya que tengo una buena experiencia, siempre dicen que no hay una segunda oportunidad para tu primer día, entonces en verdad la experiencia del onboarding tiene que ser súper importante. Algo que me llama la atención en Book, que siempre dicen son como años perros el onboarding de Book, porque en verdad en 2 semanas tratamos de sacar el máximo provecho, son una esponja cuando llegan a Book y aprendan rápidamente cómo operamos y cómo funciona el rol que están postulando. ¿Ya? Y métricas acá que son bien importantes para People Analytics. Time to productivity, que es cuánto tiempo demora esa persona en tener impacto productivo. Entonces, por ejemplo, un vendedor, esperamos que ya a los 6 meses pueda lograr el 80% de su meta. Y también, de nuevo, el quality of hire, que es importante junto con la selección. ¿Ya? Engagement y desarrollo. Ahora ya logramos que el talento entre a la organización, tenemos el talento que ya está dentro de nuestra empresa. Y hay dos conceptos que son importantes ahí en cuanto a flujo. Y quiero partir con un ejemplo. Acá está Luis Slimming, que aparte pasó el dato que va a estar haciendo un taller de humor en la tarde para que se queden. Pero no puedes enseñar a un humorista a ser divertido, pero puedes lograr que quiera subirse al escenario. ¿Ya? Hay ciertos rasgos del talento que son muy difíciles de desarrollar. Yo no puedo ser un humorista, por más que quisiera. No tengo la capacidad para hacer eso.
pero sí podemos motivar a la gente a que se suba al escenario, ¿ya? Y ese es el engagement. El engagement es la motivación, el compromiso que uno siente por la empresa. Y ustedes tienen que manejar esos dos conceptos. Al principio es muy importante, de hecho, el compromiso, la motivación, y después el desarrollo sirve justamente para mantener ese engagement, ¿ya? Este es el famoso modelo KSA, que de cierto modo te separa un poco las competencias de la gente en distintas como capas de profundidad. Entonces, hay ciertos rasgos que son muy difíciles, son esencia uno, lo que yo soy como persona o tiendo a ser como persona, que es muy difícil de modificar. La resiliencia, el humor, la capacidad de abstracción. Después viene todo lo que son las habilidades, skills, que son las cosas que yo sé hacer, que sí se pueden desarrollar, son un poquito más difíciles a través de feedback, a través de práctica. Y por último ya viene el conocimiento, ¿ya? Que es lo que persona sabe, entender bien la legislación laboral, por ejemplo. Y ustedes tienen que saber bien, como People Analytics, ver qué competencias yo puedo desarrollar, cuáles debo gestionar, porque son muy difíciles de desarrollar. Y eso va a depender también, impacta nuevamente en la búsqueda. ¿Por qué impacta en la búsqueda? Y voy a dar un ejemplo bien concreto. Si el éxito de ventas depende 60% de la resiliencia, que es algo que no podemos desarrollar, y el 40% depende de la técnica de cerrar clientes, entonces lo que ustedes tienen que hacer al momento de seleccionar es justamente buscar ese rasgo de resiliencia, ¿ya? Y no el conocimiento técnico. Muchas veces pasa que en selección filtran por conocimientos técnicos, que es justamente la parte más fácil de desarrollar, y nos está filtrando por rasgos más genéticos, más lo que se llama el talento innato de las personas, ¿ya? Entonces tengan ojo con eso, selección para las partes de talento innato, rasgo, y todo lo que es más entrenable, meterlo en la parte más de desarrollo. Y un par de métricas de engagement, acá una que a mí me encanta, me siento muy orgulloso en Book. Nosotros tomamos ciertos indicadores de la encuesta de clima, especialmente orgullo, propósito, pertenencia, energía, y en Book la nota mejor evaluada es el orgullo de pertenecer a Book. 4.7 de 5 es la nota que tenemos y demuestra la motivación, el compromiso que tiene la gente por la organización. En desarrollo también, algo que me gusta destacar es que los movimientos internos, el 80% son cubiertos por gente en Book. Cuando una persona es ascendida, en verdad que el compromiso aumenta de manera exponencial y se le está dando una oportunidad a alguien interno, en verdad es súper valioso y nosotros destacamos harto eso dentro de Book. Offboarding. Acá también los offboarding siempre han sido difíciles, a nosotros nos complicó, nos costó mucho al principio hacer buen offboarding, pero no termina cuando alguien se va. La idea acá en verdad es que deje una huella, que haga traspaso de conocimiento también antes de irse y ojalá esté las puertas abiertas para volver. Nosotros en Book, el que se llama Boomerang Ratio, que es cuánta gente vuelve a la empresa en Book es alto y también cuando la gente vuelve a tu organización después de haber aprendido otras cosas, es realmente valioso, ¿ya? Medimos harto la rotación voluntaria, la gente que quiere irse, la rotación voluntaria, hay tanto también cosas que en verdad no se puede frenar, que son me voy a estudiar afuera, o sería otra oportunidad de mi marido, me tengo que ir, o de mi señora. Ese tipo de cosas obviamente hay que saber también medirla y entender bien por qué se está generando esa rotación, ¿ya? Los motivos de renuncia son importantes, es un tema de compensación, entonces como People Analytics tenemos que ir a ver las bandas salariales, es un tema de oportunidad de carrera, entonces hay que ver cómo está ese career path de la persona. Entonces también hay métricas súper importantes en el offboarding y en especial acá tener cuidado y ojalá lo hagan en su empresa, definan bien quiénes son los top talent y cuáles son los roles clave de la organización. O sea, nosotros no podemos permitir una rotación voluntaria, que era evitable, de top talent y de gente que son clave dentro de las organizaciones. Y el costo de la rotación es alto, ¿ya? No solamente tengo que buscar ese reemplazo, no solamente hay una vacancia, hay un puesto que no está generando valor, o sea, nosotros contratamos gente porque queremos que genere valor, hay que entrenarlo también, y afecta también el NPS. Un cliente va a estar molesto porque hay menor atención porque se fue una persona, va a estar molesto porque armó una relación con la persona que lo atendía. Entonces consideren eso también dentro de People Analytics, los costos que tiene la rotación.
Ya, eso era el flujo. Las personas como entran a la organización y salen. Ya hablamos de flujo, ahora hay otra dimensión que es importante, que es el equipo. Y el equipo parte, y yo creo que el año parte de People Analytics justamente con el Headcount Planning. ¿Ya? A mí me encanta el Headcount Planning porque de cierto modo conecta la estrategia del negocio con el presupuesto. Entonces todas las áreas de negocio, al menos en Book, armamos nuestros presupuestos y después ya, ¿qué recursos necesitamos para lograr lo que nos estamos proponiendo? Y ahí obviamente entra el área de recursos humanos y empieza a planificar el número de contratación, porque hay una productividad de la gente, necesito vender tanto, y yo sé que un vendedor logra tanto, entonces necesito tantos vendedores, y empieza una matemática muy interesante entre la estrategia, la productividad y el presupuesto. Y es importante Headcount Planning porque te permite contratar en el momento correcto. No hay nada peor que contratar apurado. O sea, los procesos, si queremos que sean competitivos, me tengo que anticipar. Tengo que saber que los próximos 3 meses voy a requerir contratar 3 vendedores. Para empezar a buscarlo antes, porque me va a demorar 1 o 2 meses en contratarlo, 1 o 2 meses en capacitarlo y 1 o 2 meses probablemente en que empiece a generar productividad. ¿Ya? Entonces, esa planificación es súper importante. Las áreas de selección tienen que saber cómo se vienen los próximos meses, sobre todo si son empresas que están creciendo mucho. La planificación es cada vez más importante y te permite, a final de cuentas, alinear esa capacidad del equipo de personas de ir armando equipo con la velocidad del negocio. ¿Ya? O sea, tú no puedes crecer el negocio más rápido de lo que es la organización capaz de escalar. Entonces, esa alineación entre ambas cosas es súper importante, que lo manejen a través de People Analytics, que armen también una malla de roles con las compensaciones, cuánto es la amplitud de la banda, cuánto me permite que una persona pueda ir subiendo dentro de la banda, el overlap con la otra banda, cuánto es el desarrollo de un salto a otro, todo eso es bien matemático. Armar, lógicamente, me fui para adelante, armar bien los roles, que haya equidad interna entre roles similares, ahí varios ocupan la metodología Hay, ver también cómo es la equidad externa con otros roles del mercado, entonces estar constantemente mapeando y tener un buen mapa de compensación importante, y el ejercicio siguiente a eso es, ok, ¿cómo está la gente dentro de estas bandas? ¿Cuánta gente tengo fuera de banda? Si alguien que está entrando en la mitad de la banda, o está entrando al principio de la banda, son señales de que quizá tengo la compensación fuera de mercado. Entonces, todo un tema de compensaciones que es súper relevante, que hay que también estar monitoreando constantemente. Productividad. Se habló harto de productividad en los talleres. En Chile no somos un país productivo, hay una correlación entre productividad y desarrollo de país a nivel gigante. O sea, si queremos ser un país desarrollado, tenemos que ser un país productivo. Si queremos ser un país productivo, tenemos que ser empresas productivas. Y si queremos empresas productivas, tenemos que tener gente productiva dentro de la organización. No es un tema tabú. ¿Ya? La productividad es simplemente cuánto soy capaz de crear el output con el uso de recursos. ¿Ya? Y no significa trabajar más horas. Como que la gente tiende a veces a confundir que son más productivos porque me quedé 20 horas trabajando. No, la productividad es con las horas que estoy trabajando, qué tan eficiente soy. Quiero lograr en las horas que me toca trabajar, en las 40 horas semanales, generar la mayor capacidad, la mayor cantidad de resultados posible. Entonces, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? ¿En qué estoy generando valor? ¿En qué no? Cuestiónense eso también a nivel personal. Ya, The Hawthorne Effect, este es un caso bien interesante, una fábrica de 1920 que hacía teléfonos y eran más de 45.000 personas, era una ciudad prácticamente dentro de la fábrica. Y lo que hicieron un estudio de qué pasa si a un grupo de personas que vamos a estar midiendo aumentamos la luz en el lugar de trabajo. Y en otra parte de la planta hicieron lo mismo, pero bajaron la luz para ver si mejoraba o empeoraba la productividad. ¿Quién cree que mejoró la productividad con más luz? ¿Ya? ¿Quién cree que mejoró la productividad con menos luz? Poco. ¿Ya? ¿Me van a creer que mejoró la productividad en ambos casos? El solo hecho de que el equipo sabía que estaban siendo supervisados mejoró notablemente la productividad y de ahí viene el nombre de Hawthorne Effect. Y es súper importante que midan
O sea, hay que medir la productividad, no es un tema tabú, hay que medirlo y ser abierto. Nuestro equipo sabe las métricas que estamos midiendo, cómo podemos mejorarlas. Entonces invito también ahí, aunque las métricas no son perfectas, pongan métricas. Es súper importante para que en verdad puedan ser más productivos como organización. Y la productividad, esto es interesante porque nosotros estamos ahí, bueno, está la Javi, nuestra ex CPO de Book, y armamos de cero paneles de productividad y al principio partimos como de arriba, como ya, de acá empezamos a bajar y la productividad es de abajo hacia arriba. Yo diría que los líderes más importantes son justamente los líderes de contribuyentes individuales. Ahí es donde se generan negocios. Ellos son los que están interactuando con el cliente. Entonces, partan de abajo. Vean esos líderes que tienen a cargo contribuyentes individuales y empiezan a armar la productividad desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Esto es un ejemplo panel, tapé los nombres, pero de la tribu People Analytics, vemos los pull requests que están haciendo, los números de tarjetas que han desarrollado, los comentarios que están haciendo, ahí se puede ver para el 18 que bajó un poco la productividad, que era esperado, vimos la productividad semana a semana, o sea, es algo de corto plazo la productividad, ¿ya? Pero tienen que estar monitoreándolo y es súper importante porque también la productividad conecta con otros procesos. La productividad a modo agregado es tu desempeño. El desempeño, lógicamente, no solamente objetivo, el qué, lo que hacemos, los resultados, sino que también el cómo, que son las competencias, pero es otra dimensión. Y después el desempeño más agregado es el OKR. Entonces, ustedes como organización están andando a 3 velocidades. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y todo eso tiene que estar súper bien conectado. Desde la productividad, cómo termina impactando a nivel de estrategia, que es dónde queremos ir, a dónde queremos llegar como organización. Y el desempeño, la evaluación de desempeño también conecta con otros flujos dentro de People Analytics, dentro de procesos de personas. Conecta obviamente con el offboarding, hay que hacer planes de acción a la gente que no está desempeñando como queremos. Y también conecta, y aquí vuelve mágicamente a la selección, conecta también con el inicio del flujo. ¿Y en qué sentido? Que yo tengo que tomar los top talent, ir a ver mi scorecard, ¿cierto? Yo tengo una descripción de cargo que tiene estas responsabilidades requieren estas competencias, habilidades, estas competencias, habilidades, voy a hacer estas preguntas para mapear. No pregunten por preguntar en las entrevistas de selección. Pregunten porque quieren ver una competencia específica que requieren para llenar ese scorecard. Y cada pregunta tiene una ponderación y obviamente las cosas que son más importantes para el éxito de ese cargo, tienen que ponderar más. Entonces, cuando ustedes tienen una evaluación de desempeño, en verdad tienen información muy valiosa. Pueden tomar a los top performers y decir cuáles son realmente las competencias de este talento que la está rompiendo y ver si esas competencias las estoy mapeando en mi proceso de selección para ese cargo. ¿Ya? Y es más, ojalá que la descripción de cargo describan justamente a esa persona. Nada peor que esas descripciones de cargo que son una lista llena de responsabilidades, de cosas que tiene que hacer, describan justamente qué es un top talent para mí en este cargo específico. ¿Ya? Entonces vuelvan a conectar el desempeño con la selección. Y obviamente también incentivar lo que es importante, sea con bono fin de año, sea con stock options, más de largo plazo. Y aquí, de nuevo, prioricen, por favor, los planes de sucesión, las retenciones, sobre todo los top talent y los roles clave. Quizá al principio, cuando están con People Analytics, no van a tener la capacidad para hacerlo para todos los cargos, pero sí tengan bien mapeado ese top talent y esos roles que en verdad son claves dentro de tu organización. Liderazgo. Los líderes son la columna vertebral de tu organización. El desempeño de un líder es el desempeño del equipo. Nosotros no trabajamos directamente con los 1.600 bookers, sino que lo hacemos a través de los líderes. Los líderes cumplen un rol fundamental, son esa columna vertebral, y ser líder no es fácil. Un líder tiene que seleccionar, tiene que decir cómo estructurar el equipo, cuánta gente junior, cuánta gente senior, cuáles van a ser los siguientes planificaciones que voy a hacer, la productividad del equipo la tiene que definir el líder, el desempeño lo tiene que medir el líder, desarrollar, tiene que motivar, tiene que dar feedback, tiene que comunicar la estrategia. O sea, el rol del líder es lo más complejo que hay. ¿Ya? Y a mí me llama la atención cuando uno empieza a hablar de liderazgo y hablan mucho de estilos de liderazgo, liderazgo coach, que está bien, o sea, para motivar y desarrollar es importante y dar feedback, es importante ciertos rasgos de estilos de liderazgo,
pero es la parte más chica de todo rol del líder. ¿Ya? El líder es el gerente general de su equipo y tiene que tener los mejores líderes. Y ustedes han visto eso, cuando tienen ese líder que en verdad funciona increíble, su equipo funciona increíble y se da todo mucho más fácil. ¿Ya? Y usted acá, me imagino que acá, ¿quiénes son business partners acá en esta audiencia? ¿Pero un poquito? Ya. Los business partners son los expertos, pero no son los dueños de ningún proceso de personas. Lamentablemente, a veces como equipos de personas queremos empoderarnos de ciertas cosas dentro del equipo y ustedes están acá para apoyar, para ser estratégicos, para guiar, pero no son los dueños, tienen que empoderar a los líderes que sean responsables de los procesos de personas de su equipo. ¿Ya? Y ustedes pueden ayudar con los famosos Job Aids, que decir, oye, mira, acá tienes, no sé, un playbook, por ejemplo, para retención de personas. Acá tienes un playbook para hacer buen feedback. Acá tienes, te ayudo a hacer el scorecard para definir la contratación de tu equipo. Y así ustedes van aportando con herramientas y conocimiento. Y ahí puse un ejemplo como de reporte de información que ustedes le dan como insumo a los líderes. ¿Ya? Cultura. Y con esto ya terminamos de People Analytics. La cultura para nosotros es súper importante, es la suma de los valores, de la manera en que interactuamos, de nuestras creencias. Y es algo súper complejo, es algo que está constantemente cambiando, es dinámico, por eso puse la planta. Cultura viene de cultivar, es algo que uno, de cierto modo, en la organización es medio invisible, pero se va generando este nivel, este entramado de relaciones y uno puede ir guiando un poco esa cultura, hay que ir podando este árbol de la cultura, y es súper complejo. A medida que hay más personas, la cantidad de relaciones que se forman entre ellos crece de manera exponencial. Y al igual que el talento, la cultura parte desde el principio. Nosotros acá tenemos un manifiesto que se manda a todos los que postulan a Book, que dice acá se trabaja así, estos son los valores. ¿Te sientes identificado con esto, sí o no? Antes de poder entrar a una entrevista, tienes que haberte leído esto y responder preguntas sobre nuestra cultura en Book. ¿Ya? Es súper importante que la cultura la trabajen desde el principio. No solamente el fit con el cargo, sino que haya fit también con la cultura de la organización. Y la confianza, que también es importante, es como ese pegamento invisible de la cultura. Que la gente tenga confianza de que está haciendo bien su trabajo, tenga confianza de que se está priorizando bien, que el líder confíe en darle autonomía, confianza en mis compañeros que están haciendo su trabajo. La confianza cuesta mucho construirla, hay que ser transparente, hay que estar haciendo rituales para generar esa confianza y estar pegando esa cultura, y es muy fácil de perder también. Entonces tengan mucho ojo con el concepto de cultura, de estar constantemente, de confianza, estar constantemente trabajándola y mejorándola. Ya, gracias por no sé si escuchó el dato, hace mucho calor, parece que allá hace más frío. Ya. Riesgo de People Analytics, como todo no es fácil. Bueno, no tomé la parte cultura, perdón. La parte cultura hay algo que es también importante, que a medida que las empresas crecen, van saliendo sistemas, van saliendo procesos, uno empieza a ver mucha data agregada, mucho número. Entonces, cuantitativamente veo cuántos procesos tengo, cómo está la encuesta de clima, y se empieza a perder la parte más cualitativa, se empiezan a perder las emociones, se empiezan a perder información muy valiosa para la toma de decisiones. Entonces ahí los HR Business Partners, los líderes también. Yo, por ejemplo, me preocupo todos los viernes de juntarme con bookers de manera aleatoria, y donde saco mayor oportunidad de mejora es justamente de estas conversaciones. Entonces ahí invito a que hagan un muestreo, digamos, de reuniones, de conocer el dato más allá de la experiencia, más allá del dato. Y esa combinación de la data agregada más cierta experiencia específica, en verdad, es muy valioso para continuar mejorando. Ya, y riesgos. No existe el dato perfecto, por lo mismo los datos son inputs, tengan un par de datos, no tengan muchos datos, siempre hay sobredosis de información, sobredosis de proceso. Cuestiónense de repente qué dato no me genera valor, qué proceso en verdad tengo que eliminar de mi organización. ¿Se han preguntado alguna vez como qué proceso hay que sacar, genera fricción, es burocracia, no genera valor? Saquen ese proceso, los procesos tienen que ir cambiando, hay que ir eliminando. Hay obviamente un tema de gobernanza, de la única fuente de la verdad, single source of truth. ¿Cuál es mi sistema donde tengo esta información? Tiene que ser uno. Nada peor que, dependiendo de dónde vea el dato, se vea distinto. No hable el dato de rotación si es que lo veo desde tal herramienta,
o si la ves desde otra herramienta, el dato es distinto. Entonces, toda la gobernanza de cómo extraigo los datos, cómo los transformo y cómo los visualizo, tiene que tener una trazabilidad y todo un tema en People Analytics que es importante de cómo se aseguran que esa información sea confiable, sea mantenible y sea única, ¿ya? Chilling Effect, que es el contrario al efecto de la fábrica, cuando la gente se siente muy supervisada, muy encima, micromanagement, no estamos buscando eso, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo mitigo? Con comunicación, explicando que esto es el mejor para que todo el equipo pueda mejorar. Entonces, es importante la medida de la productividad, que la vean desde el lado más positivo, que simplemente estar encima por supervisar la actividad de la persona, que vean el impacto que están generando. Ley de Goodhart, que es importante también cuando a veces pasa que yo mido una métrica y me miden, mi incentivo es por esa métrica y el objetivo del área pasa a ser esa métrica. Ejemplo, entrevista en selección. ¿Cuántas entrevistas tuviste? Y tú sabes que mientras más entrevistas tuviste, más te incentiva, mejor te pagan, entonces uno tiende a priorizar eso y el objetivo no es tener más entrevistas. El objetivo es tener candidatos de calidad, el objetivo es acortar el ciclo. Entonces ahí lo que tienen que hacer es, uno, para mitigar ese riesgo, tener varias métricas. Dos, buscar métricas que son más lagging, que son el resultado final que estoy buscando y no tanto de actividades. Entonces también tienen que tener cuidado con eso. Cuidado con la causalidad y la correlación. Acá hay un ejemplo que es clásico, que dice, ¿quién es la gente que más cursos de capacitaciones tomó? Este grupo. ¿Quiénes son los top performers? O el mismo grupo, hay una correlación. ¿Qué significa eso? Que la gente que más se capacita es más talentosa. No hay causa-efecto necesariamente. Eso significa que hay una correlación. Quizás la gente que es muy buena tiende a tomar más cursos, ¿ya? Es un clásico ejemplo de People Analytics. ¿Y cómo mitigan eso? Hagan experimentación, diff, A/B testing, hagan muestreo. Entonces tienen que tener mucho cuidado de a veces confundir la correlación con causa-efecto. Simpson Paradox, sobre todo en People Analytics pasa harto que cada equipo es muy distinto. Y a veces hay una tendencia en un equipo, no sé, desarrollo, y hay otra tendencia en equipo de ventas que es contraria. Y yo al sumar ambos equipos, y veo todo como una organización, no veo ninguna tendencia, ¿ya? Entonces tienen que entender bien si el comportamiento de los subequipos es distinto a la diversidad que tienen los equipos. Eso también pasa harto en People Analytics. Y por último, lo más importante, dashboarditis, que nos pasa mucho, que nos llenamos de paneles. Y People Analytics es menos paneles y tomar decisiones. Vamos a hacer esto, vamos a mejorar esto otro. La mejora continua no está en mirar paneles, está en generar cambio, en usar esa información y constantemente ir mejorando la analítica de las personas. Ya, eso es un People Analytics y aquí quería cerrar con un regalito, lo que se viene próximamente. Ahí les mostré la productividad del equipo de People Analytics, los programadores que están ahí dando todo por mejorar nuestro producto. ¿Y en qué está trabajando el equipo de People Analytics, que es un equipo relativamente nuevo? Está trabajando justamente en dashboards que ustedes pueden crear, los dashboards que ustedes quieran, con la información que ustedes quieran, distintos tipos de gráficos. Y lo mejor de todo, que he potenciado con IA, esto lo vamos a estar lanzando a principios del próximo año. Entonces ustedes, me hubiera encantado hablar de IA, pero vi que habían varios paneles de IA, así que dejé ese tema de lado, pero estamos trabajando fuerte acá para que a través de la IA puedan también ir armando gráficos, tree maps, tablas, etc. Entonces la idea acá es que puedan potenciar más su People Analytics dentro de la organización. Muchas gracias.